Hoy vamos a ver frontera de posibilidades de producción, costo de oportunidad, ley de rendimientos decrecientes y los instrumentos de la economía. Los instrumentos se le dice así solo también. Bueno, vamos a empezar con la frontera de posibilidades de producción, FPP. Para algunos, la frontera de posibilidades de producción es algo muy complejo porque ven gráficos, todo eso y no entienden. Antes de empezar y para que sea bien claro, hay que explicar qué es. La frontera de posibilidades de producción es un modelo teórico. ¿Qué es un modelo teórico? Es una simplificación de la realidad. Si ustedes se fijan, ¿por qué se dice que es un modelo teórico? Si ustedes se fijan ¿cómo es? En la gráfica de la frontera de posibilidades de producción, se pueden dar cuenta que hay solo dos bienes, la tecnología es constante, el trabajo también es constante, es decir, la curva es siempre la misma. Si nosotros hacemos un FPP, una frontera de posibilidades de producción, o queriendo hacer un gráfico parecido a ese, nos vamos a dar cuenta que no se puede hacer. Pues si nosotros tomamos los datos de un mes y tratamos de comparar dos bienes, va a ser no es imposible, pero es algo que varía mucho. El desempleo, cuenta el desempleo, la inflación, la tecnología, la inversión, es decir, son muchos factores. Por eso se dice que la frontera de posibilidades de producción es un modelo teórico. El modelo teórico es la realidad, es la simplificación de la realidad, para que sepan, eso es. Entonces, ahora la otra. ¿Qué representa la frontera de posibilidades de producción? La frontera de posibilidades de producción es la representación de la limitación del potencial productivo de un país. Es decir, cuánto puede producir un país respecto a dos bienes, porque en la gráfica se muestran solamente dos bienes. Bueno, acá si les parece muy complejo eso, se pueden decir también, la frontera de posibilidades de producción muestra las cantidades máximas de bienes y servicios que es capaz de producir una economía, aprovechándolos a pleno, obviamente. Es eso solo. Sí, lo pueden decir de la manera que quieran, yo me quedo con la frontera de posibilidades de producción es un modelo teórico. Los modelos teóricos son simplificaciones de la realidad. La frontera de posibilidades de producción muestra las cantidades máximas de bienes y servicios que es capaz de producir una economía aprovechándolos a pleno. Bueno, ahora voy a explicar más profundo las gráficas del FPP y qué representa cada punto y qué pasa si un punto está en tal lugar y no. Vamos a empezar. Lo que hace la frontera de posibilidades de producción es mostrar las probables combinaciones de dos bienes que produce una economía, utilizando todos los recursos disponibles de manera eficiente. La frontera de posibilidades de... Bueno, como decía antes, las posibilidades de producción de un país puede ser si la curva más grande o más chica, depende de la... más chica no, si la curva es muy grande y puede utilizar puede producir muchos bienes y servicios, o si es corta, si la curva está como contraída, está más cerca de las dos líneas de la gráfica. No sé si tengo algún ejemplo para mostrar. Bueno, termino. Las posibilidades de producción de un país dependen de la cantidad de recursos del país y la tecnología. Cuando hablamos de tecnología no hablamos solo de maquinaria y de, ¿cómo se llama? De maquinaria y de nuevos recursos tecnológicos. Estamos hablando cuando hablamos de tecnología, también de la combinación de todos los factores y de todos los factores presentes y tratar de aprovecharlos al máximo con el esfuerzo mínimo. Creo que se entiende. Algo así. Igual más adelante lo voy a aclarar, así que no hay problema.
Bueno, si se fijan, esto es una curva de la frontera de posibilidades de producción, es bastante amplia. Y acá si se fijan, esta es otra curva de la frontera de posibilidades de producción. Ahí, la de puntito estoy hablando yo. Bueno, están las dos, el FPP1 y el FPP0. En esta, justamente en esta, representa que hubo inversión. Que hubo inversión y que se pudo, se agrandó la curva, se fue más para afuera, se asanchó, si se puede decir así, vulgarmente. Antes la curva de puntitos donde ven ahí, esa era la curva anteriormente, en el pasado. Y ahora en el presente está la curva FPP1, que es esa, la, esa de ahí. Que como hubo inversión, y más, sí, como hubo inversión y quizás nuevos descubrimientos tecnológicos, la curva se asanchó, se agrandó. Ahí está. También hay que recordar que en la frontera de posibilidad de producción los recursos son limitados y los factores productivos están todos usados y la tecnología es constante. Por eso se dice que es un modelo teórico. En una realidad, en un país, generalmente, bueno, depende del país, ¿no? Depende de qué país, los factores productivos pueden ir aumentando o bajando, depende, y la tecnología, depende del país, como dije antes, puede ir mejorando o empeorando no, pero puede ir mejorando. Así que nada, como dije antes, la frontera de posibilidades de producción es un modelo teórico. Y también para que tengan en cuenta, como dije recién, en la frontera de posibilidades de producción los recursos son limitados y los factores productivos están todos usados y la tecnología es constante. Eso lo tienen que tener en cuenta. ¿Cuándo sería un punto ineficiente en las fronteras de posibilidades de producción? Un punto ineficiente, es decir, pero no dependiendo de la oferta y demanda de, ¿cómo es? De que no dependiendo de la demanda de la gente, vamos a producir menos y vamos a hacer más, ¿cómo es? Y vamos a hacer más. Entonces eso sería ineficiente porque estamos aprovechando más recursos para una cosa y menos para la otra. Eso no. Eh, Eso no sería ineficiente, sería otra cosa. Voy a explicar. Un punto ineficiente, ¿cuál sería? Un punto ineficiente se puede decir que es cuando está a la izquierda de la curva. Ya lo muestro. Acá justamente lo hice. Esta es la curva. La curva es esa, si la ven. La curva está ahí. ¿El punto ineficiente cuál es? Punto ineficiente sería, por ejemplo, ese es un punto ineficiente. ¿Por qué? Porque no se está aprovechando los recursos al máximo. Se están despilfarrando de recursos, me parece que se dice así. Si el punto estuviera acá también sería ineficiente. Si estuviera acá sería ineficiente también. Si estuviera acá también. Si estuviera acá también. Es decir, para que sea un punto eficiente tiene que estar sobre la curva. Es decir, en esta curva de acá, tiene que estar sobre esta curva. Como está el punto A, B y C, tienen que estar sobre esa curva, si no es un punto ineficiente. ¿Cuándo es un punto inalcanzable? Un punto inalcanzable es cuando está fuera de la curva. Es decir, cuando no está ni sobre, es decir, cuando no está sobre la curva. ¿Cuál sería un punto inalcanzable? El punto G, por ejemplo. Ese es un punto inalcanzable, que no se puede. Sí se podría, pero se necesita inversión. Bueno, y un punto eficiente. Ahí, esperen que lo explico. Bueno, el punto ineficiente cuando es, como lo expliqué ahí, y cuando es decir, la definición verbal, es cuando no se usan los recursos adecuadamente, que se despilfarran. Un punto eficiente es cuando está sobre la recta. O bien, ¿qué? No me equivoqué. Bueno, un punto eficiente es cuando el punto está sobre la recta. Sobre la recta, sobre la curva que marqué.
Y también es eficiente un punto cuando responde a la, cuando responde a la oferta y la demanda. Es decir, por ejemplo, si me demandan... No, claro, es que este está justo al máximo. Esperen. Bueno, acá, bueno, uso este. Este que usamos recién. Bueno, esta es una curva, un FPP de alimentos y cantidad de juguetes. Si por ejemplo, de un día para el otro, la gente deja de comprar juguetes, ¿no? Y solamente se compra una tonelada de juguete por mes, ¿no? Es un ejemplo. Y las personas empiezan a demandar mucho más los alimentos. ¿Qué pasa ahí? Si yo pongo un punto, ¿no? Pongo el punto D, o sea, marco el punto D en el ejemplo que di recién, eso sería un punto ineficiente. Esperen, ahí. ¿Por qué sería un punto ineficiente? Porque estoy creando bienes que no los voy a poder vender, no me van a servir. Es decir, estoy creando juguetes que no me van a no es que no me van a servir, pero no se van a vender. Los ponen en el mercado y no se venden porque la gente no está demandando eso. En cambio, la gente está demandando más alimentos. ¿Y qué tendríamos que hacer para que sea un punto eficiente, entre comillas? Tendríamos que... El punto tendría que estar acá, ¿no? Pero con un lápiz. Tendría que ser así. Respecto al ejemplo que di yo recién, obviamente. Si fuera así, quedaría un punto eficiente. Como dije antes, la gente solamente va a consumir una tonelada de juguetes, pero está demandando más alimentos. Entonces, el punto quedaría... quedaría ahí. Ahí. No sé si se ve ahí por el lápiz. El punto tendría que quedar ahí. Bueno, ese sería el lápiz. Como la gente está consumiendo solamente una tonelada de juguete y está demandando más alimento, para que sea un punto eficiente, tendría que ser así como lo diagramé en el lápiz. Esa línea es. Esa de ahí, aunque no se ve bien. Bueno, y serían de alimentos 18 toneladas de alimentos, me parece. Si no me equivoco. Ah, las cantidades, las cantidades no. El valor numérico, me parece que se dice así. Acá dice 20, 20, 18, 12, 8. Eso depende de si lo especifica o si no lo pueden imaginar ustedes. Puede ser que sea 20 kilos de alimentos, 16 kilos de alimentos, o puede ser 20 toneladas de alimentos, o puede ser 20 millones de kilos de alimentos, o 20.000 toneladas de alimentos. Eso si lo especifica o si no lo pueden imaginar ustedes para que lo entienda de la mejor manera. Para que ustedes lo entiendan de la mejor manera. Bueno, pero para que sea un punto eficiente, sí o sí tiene que estar sobre la recta el punto. Ineficiente si está fuera de la recta, pero contrayéndose del lado para donde están la recta Y y X, es decir, si el punto estaría aquí dentro de la recta, o sea, sí, me entienden. Si está sobre la recta, sobre la recta, sí, sobre la recta. Ahí donde está marcado con negro, es de verde eso. Donde marqué yo, en la curva, tiene que estar sobre la curva para que sea eficiente. Y tiene que responder la oferta de demanda, obviamente. Y bueno, y si es un punto inalcanzable, tiene que estar fuera de la curva, pero para el otro lado. Ahí el punto G sería un punto inalcanzable, por ejemplo.
acá aclaré yo, todo punto es eficiente, obviamente si está sobre la curva. Todo punto es eficiente dependiendo de lo que yo quiero. ¿Se entiende? De lo que yo quiero, no, dependiendo de la oferta dependiendo de la oferta y la demanda. Así. Si hay una mejora tecnológica o una inversión, la curva se expande, ¿no? Que la curva llega ahí, la curva se expandería y llegaría más alto. Más alto no, se agrandaría, se ensancharía, como dije antes. Y si la curva se achica es por otros factores, como por ejemplo el desempleo. Si la curva está así, ¿no? Ahí donde está mi dedo, se achicaría. Ponerle que la curva estaría acá. Es algo difícil de explicar así, pero bueno, trato de hacer lo posible. Ahora vamos con el coste de oportunidad. ¿Qué es el costo de oportunidad? El costo de oportunidad, bien claro lo hago yo, el costo de oportunidad es el valor de eso a lo que renunciamos. Esto pasa porque los recursos son escasos. Un poquito más para que se entienda mejor, el costo de oportunidad es el valor del bien o servicio al que se renuncia. ¿Por qué pasa esto? Porque los recursos son escasos. Siempre hay un bien al que tenemos que renunciar para poder hacer otro bien. O si no, en la vida lo ejemplificamos, siempre hay que elegir una cosa y pensando en la otra, es decir, en lo que perdemos, que sería el costo de oportunidad. Hacer tal cosa pero no hago otra. Bueno, ahora doy un ejemplo. Entonces, el costo de oportunidad es el valor del bien o servicio al que se renuncia. Ejemplo de costo de oportunidad. Un ejemplo de costo de oportunidad sería el clásico estudio o trabajo. Entonces, haces una lista y pones si estudio. Si estudio, ¿cuáles son los beneficios? El enriquecimiento intelectual, la experiencia de ser universitario, un mejor trabajo futuro. ¿Cuáles son las contras? Tener que pagar matrícula, los libros, el alojamiento o el transporte de tener que ir hasta la universidad a cursar. Y el mayor coste de todos es el tiempo. Ahora, beneficio de que yo trabaje, lo único, gano un salario. Pero ¿por qué digo de que ¿cómo es? Bueno, gano un salario y aprendo una experiencia, por decirlo así, depende del trabajo, ¿no? Pero estamos hablando en general, por eso lo digo yo. Bueno, ¿por qué decimos que en la universidad el tiempo es el mayor coste? Es decir, la peor desventaja de todas. Porque si yo estudio, yo no puedo trabajar. Es decir, ponerle que estudio 5 años y medio de abogacía, me pierdo 5 años y medio de salario. No sé si se entiende. Entonces, si yo elijo trabajar, ¿qué me pierdo? El enriquecimiento intelectual, la experiencia de ser universitario, un mejor trabajo futuro. Pero si yo elijo estudiar, ¿qué beneficios me pierdo? 5 años y medio de salario. Si lo ponemos en la realidad, la verdad, sí o sí estudiar, siempre estudiar. Bueno, pero si estudio tengo otros contras, tengo que pagar matrícula, tengo que pagar los libros, tengo que pagar el alojamiento o el transporte hasta que yo para ir hasta la universidad. Si vivía al lado, no, eso no sería. Sí, también sería un coste porque tener alojamiento, al menos que te mantengan. Pero como dije, estamos hablando en general. Y el tiempo es el mayor coste. Entonces, ¿cuál es el coste de oportunidad en el estudio-trabajo? Sería ¿cómo se dice? Sería el valor del bien o servicio al que renunciamos. ¿Cuál es el valor si nosotros decidimos estudiar? ¿Cuál es el valor que renunciamos si nosotros decidimos estudiar? Renunciamos a 5 años y medio de salario. Entonces, si uno decide ir a la universidad y dedicar su tiempo a estudiar, no puede dedicar ese tiempo a trabajar. Es decir, que se renuncia a un salario por la cantidad de años que uno va a estudiar. Yo puse 5 años y medio porque estamos estudiando Derecho. Bueno, entonces, ese salario al que se renuncia a esos años por estudiar se le llama en economía coste de oportunidad. Listo, así de fácil. Bueno, nos queda la ley de rendimientos decrecientes. Para algunos es todo un reto, todo un reto no, es bastante complicado para algunos, pero yo lo voy a tratar de explicar bien.
Lo voy a tratar de explicar bien claro y conciso. Bueno, ahora, ¿qué es la ley de rendimientos decrecientes? Que muchos se ponen a leer y no entienden. La ley de rendimiento decrecientes es una ley. Eso lo tenemos que tener en claro, es una ley. No es que es tal cosa o no. La ley de rendimiento decreciente es una ley. Ahora, ¿qué dice o qué postula la ley de rendimiento decreciente? La ley de rendimiento decreciente es una ley que postula que si se aumenta la cantidad de uno de los factores variables, pero el resto se mantiene constante, el resto de los factores, llegará un momento en el que la producción total aumentará de forma cada vez más lenta hasta dejar de crecer, pudiendo incluso disminuir. Bueno, ahora lo voy a explicar. Esa fue una explicación bien técnica. Ahora voy a tratarlo de explicar todo y después dar una explicación, ¿cómo es que se dice? Una explicación simple que se entiende. Antes de empezar con la ley de rendimiento decreciente hay que tener en claro unos conceptos. Igual, si ustedes buscan estudiar así nomás y acordarse de la memoria y no entender nada, se los digo ahora, que es una pelotudez. La ley de rendimiento decreciente es una ley que postula que... que si se añade una unidad de factor variable, como por ejemplo trabajadores, a un factor fijo, que sería el capital, las máquinas, el capital, que el capital es las máquinas, tierras, horno o local, a partir de cierto punto, cada trabajador adicional aporta menos a la producción. Si querés hacerlo así nomás y no entender nada y acordarte de memoria, esa es la definición. Bueno, ahora vamos a explicar algunos conceptos de la ley de rendimiento decreciente. Antes de empezar, tenemos que tener en claro ¿qué es un factor fijo? Un factor fijo son los factores que permanecen constantes. Se puede aumentar la producción, pero el factor fijo el factor fijo va a permanecer constante. Un ejemplo de factores fijos son un horno ponerle, de una panadería y un local. Esos son factores fijos pero a corto plazo. ¿Por qué a corto plazo? Porque a largo plazo todos los factores son variables. Eso lo tienen que saber. Entonces, ¿por qué un horno y un local son factores fijos? Estos son factores fijos porque el horno y el local son factores fijos porque si yo quiero fabricar un kilo más de pan, vamos a poner el ejemplo de una panadería, ¿no? Si la panadería quiere hacer un kilo más de pan, no voy a necesitar otro local y otro horno. Lo que sí voy a necesitar va a ser otro empleado, que ese es el factor variable. Empecemos de nuevo. ¿Por qué el horno y el local son los factores fijos? Estos son factores fijos porque si la panadería quiere fabricar un kilo más de pan, la panadería no va a necesitar otro local y otro horno. La panadería va a necesitar el factor variable. El factor variable es el empleado, el trabajador. Por ejemplo, también la harina puede ser los insumos que se utilizan. Cuanto más kilos de pan quiero hacer, más harina voy a necesitar, por ejemplo. O también más empleado puede ser. Entonces, en el corto plazo hay factores fijos y factores variables. En el largo plazo todos los factores son variables. Ahora vamos a diferenciar entre corto y largo plazo. El corto plazo es el periodo en el que hay factores fijos y factores variables. Es decir, se puede dividir en factores fijos y variables. Puedo decir que un horno es un factor fijo y un trabajador es un factor variable. Eso se puede hacer en el corto plazo. ¿Cuándo es el corto plazo? El corto plazo es igual o menor a un año. Es así. El corto plazo. El largo plazo es mayor a un año, sí o sí. Entonces, el largo plazo es el periodo en el que todos los factores son variables. No puedo dividir en factores fijos y variables. Bueno, como dije antes, en la práctica el corto plazo es más o menos, en el corto plazo tiene una duración de menor o igual a un año. Y el largo plazo mayor a un año. ¿Cuándo se da la ley de los rendimientos decrecientes? La ley de los rendimientos decrecientes se da en el corto plazo.
Entonces, decimos que el horno y el local son factores fijos y la harina y los trabajadores un factor variable en el corto plazo porque en el largo plazo, suponiendo que la panadería... nosotros decimos que el horno y el local son factores fijos y los trabajadores y la harina son factores variables. ¿Por qué decimos esto que es así en el corto plazo? Porque en el largo plazo, suponiendo que a la panadería le va bien, le va bien y crezca, todos los factores tienden a ser variables. ¿Por qué todos los factores tienden a ser variables? Porque si la panadería sigue creciendo, van a necesitar incorporar más factores fijos, o sea, otro horno y otro local, o bien agrandar el local existente. Esto se es denominado inversión. Hay que invertir, es así. Y ahí todos los factores dejan de ser, todos los factores pasan a ser variables. También hay que tener en claro otro concepto antes de empezar con la ley de rendimientos decrecientes. ¿Qué es la eficiencia técnica? La eficiencia técnica es aprovechar de la mejor manera los factores disponibles, es decir, producir lo máximo con la mínima cantidad de factores. Es decir, producir lo máximo con la mínima cantidad de esfuerzo, no, de recursos, si se puede decir así. Producir lo máximo con la mínima cantidad de factores. Esto tiene que ver con el rendimiento de los factores, por ejemplo la tecnología. Hay que aclarar que cuando hablamos de tecnología no solo se está hablando de máquinas y computadoras, sino también de la manera en la que yo hago las cosas, la manera en que combino los factores y hago que sean eficientes. Eso también es llamado de tecnologías. Bueno, ahora unos últimos conceptos y ya empezamos. ¿Qué es el producto medio? El producto medio es lo que produce cada trabajador promedio. Es decir, si por ejemplo yo tengo un trabajador y hace 20 kilos de pan, ¿cuál es el producto medio? 20 kilos de pan. Si yo tengo dos trabajadores y hacen 50 kilos de pan, ¿cuánto es el producto medio? 25 kilos de pan, cada uno hace 25. Si yo tengo tres y el producto total es de 90 kilos de pan, cada trabajador hace 30 kilos de pan. Eso es el producto medio. Ahora, ¿qué es el producto marginal? El producto marginal es difícil de entender, pero como ya lo entendés ya está. Ahora voy a dar la definición acá técnica. El producto marginal es la producción extra creada como resultado de incorporar otro empleado, es decir, otro factor variable. Es el extra que produce otro empleado con respecto al anterior, al anterior, ¿cómo se dice? A la anterior producción. Es decir, si yo tengo 0 trabajadores, el producto total va a ser 0, el producto medio va a ser 0 y el producto marginal va a ser 0. Si yo pongo un trabajador, el producto total va a ser 20. El producto medio, medio o promedio, como le quieran decir, yo le digo producto medio. El producto medio va a ser de 20 kilos también. ¿Por qué? Porque un solo trabajador hace 20 kilos, entonces el producto medio va a ser 20 kilos. ¿Cuál es el producto marginal? El producto marginal, ¿cuál va a ser? Va a ser de 20 kilos también. ¿Por qué? Porque yo de 0 pasa a 20. Es así. Entonces, si el producto total es 20 kilos, ¿no? Entonces yo contrato otro empleado. Yo contrato un segundo empleado y entre los dos hacen 50 kilos de pan. ¿Cuál es el producto medio? El producto medio es 25 kilos. Porque ¿cómo es? Obviamente hubo un aumento de, ¿cómo se llama? Un rendimiento creciente. ¿Por qué? Porque de 20 la producción media pasó a 25. Es decir, si yo por ejemplo hubiera contratado el segundo y el segundo solo hace 20 kilos de pan, el producto total sería 40, el producto medio sería 20 y el producto marginal sería 20, sería 20 también. 20. Sí, el producto marginal también sería 20. ¿Por qué? Y eso sería un rendimiento constante. ¿Por qué? Porque el rendimiento no sube ni baja. Sigue siendo el mismo. Yo contrato otro empleado y hace la misma cantidad que hacía con el otro. Así que el rendimiento es constante. Seguimos. Con un empleado hacemos 20 kilos de pan, el producto medio es de 20 kilos y el producto marginal de 20, ¿no? Ahora, con dos empleados el producto o producción total es de 50 kilos. La producción media es de 25, es decir, tuvo un rendimiento creciente.
eh, es de 25 kilos y el producto marginal va a ser 30. ¿Por qué 30? Porque yo del producto total, ¿no? El producto total con un empleado era de 20 kilos. Yo de hacer 20 kilos pasé a hacer 50, ¿no? Entonces 20, 30, 40, 50. Entonces tuve una producción marginal, obviamente que fue creciente, no fue constante, y fue de 30 kilos la producción. Es difícil, a ver, creo que tengo un concepto más para que se entienda mejor. El producto marginal nos indica cuánto aumenta el producto total cuando contratamos un trabajador más. Nos indica lo que aumenta nuestra producción gracias al último trabajador. Pero no, no gracias al... sí, sería así, gracias al último trabajador, pero no, el producto marginal no es 25, es 30. Porque si yo antes hacía 0, ¿no? Si yo antes hacía 20 kilos y ahora hago 50, el producto marginal es 30 porque aumentó a... ¿Cómo es? Aumentó 30 kilos. Y la producción media es 25 porque cada uno hace 25 kilos de pan. Supongamos que yo quiero contratar a otro empleado, ¿no? Contrato a otro empleado, un tercer empleado. La producción total va a ser de 90 kilos. El producto medio va a ser de 30 porque cada uno hace 30 kilos de pan. Sería 30 por 3, sería 90. ¿Cómo es? Bueno, cada uno hace 30 kilos de pan, la producción media. Y la producción marginal es 40 kilos. ¿Por qué 40? Porque yo de 50 kilos pasé a hacer 90. Es decir, eso fue un rendimiento creciente del producto marginal y del producto medio y del producto total, obviamente. Bueno, y eso pasó a 40, es decir, el producto marginal aumentó a 40. Ahora, si yo por ejemplo quiero... acá les muestro la tabla para que la vean. Ahí se ve algo. Para que la entiendan más o menos. Bueno, ahora supongamos que yo quiero contratar a otro empleado, ¿no? Tengo que contratar a otro empleado. Un cuarto empleado. El producto total va a ser de 140 kilos, ¿no? El producto medio... perdón, producto no, es producción. Me confundo porque lo tengo, ¿cómo es? Abreviado. La producción total va a ser, con un cuarto empleado, va a ser de 140 kilos. La producción media va a ser de 35 kilos. Sigue siendo un rendimiento creciente, ¿no? Lo aclaro ahora. Y la producción marginal va a ser 50. ¿Por qué 50? Porque si yo de 90 pasé a 140, 90, 100, 110, 120, 130, 140. Aumenté a 50 mi producción con respecto al... aumenté mi producción agregando un empleado más, un cuarto empleado, la aumenté a 50. Obviamente un rendimiento creciente. Ahora, supongamos que yo necesito un quinto empleado, ¿no? Porque necesito un quinto empleado. La producción va a aumentar, pero va a ser distinto ahora. La producción total va a ser de 150 kilos. Va a ser más, obviamente. Pero hay un problema. La producción media va a ser de 30, es decir, que bajó. Si con un cuarto empleado hacíamos 35, con un quinto empleado hacemos 30 kilos, es decir, fue un rendimiento decreciente de la producción media. Y ahora, ¿cuál es el producto marginal? El producto marginal va a ser de 10 solamente. ¿Por qué? Pues si yo de hacer 140 kilos pasé a hacer 150 kilos, solamente aumenté 10 de mi producto marginal, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Yo acá no estoy siendo eficiente. Porque yo si, por ejemplo, hubiera contratado a mi quinto empleado y... ¿Cómo es? Y me hace... ¿Qué sé yo? ¿Cómo se dice? Contrato un quinto empleado y de pasar a ser 140 me hace 210, supongamos, va a ser totalmente distinto y va a ser eficiente. Porque va a aumentar el producto total, va a aumentar la producción total, va a aumentar la producción media y va a aumentar la producción marginal. Pero como postula esta ley, mientras más factores variables agregues,
mientras más factores variables agregues, el factor fijo se va a saturar. Y entonces va a llegar un momento que la producción va a empezar a decaer y va a llegar un momento que hasta pudiera incluso ser negativa. Es así. Bueno, con un quinto empleado ya deja de ser eficiente. Ya dejamos de ser eficientes. Ya estamos empezando a despilfarrar, si se puede decir así. Estamos económicamente estamos yendo mal con un quinto empleado. Eso. Ahora, si yo por ejemplo contrato un sexto empleado, ¿qué va a pasar? La producción total va a ser de 150 kilos. Entonces, o sea, estamos estancados. La producción media va a bajar, va a ser de 25 kilos. Y la producción marginal va a ser de cero. ¿Por qué? Porque el producto total no aumentó. Entonces ahí ya dejamos de ser totalmente eficientes. Y si seguimos contratando otro más, estoy seguro que va a ser va a ser así. Puede ser constante, como estamos, sí puede ser constante el rendimiento, es decir, que va a seguir igual como estábamos con un cierto empleado, o si no, lo más probable que pueda pasar es que va a bajar, es decir, vamos a terminar en negativo. Quizás, por ejemplo, si contratamos un séptimo empleado, la producción quizás sea de 145, ahí ya estamos en negativo. Y la producción media también bajaría y la producción marginal ya sería totalmente negativa. Entonces, el rendimiento constante, ya lo expliqué, el decreciente también, y el rendimiento creciente también. Aclaro ahora que rendimiento constante acá no hay. Es decir, nosotros contratamos, sí hay en la tabla que yo mostré en el cero, si se puede decir así, ¿no? Solamente en el cero, después no hay, pero hay otras tablas que, por ejemplo, hay otras tablas que sí hay rendimiento constante. En esta yo no la hice, por eso. No la hice, no estaba ahí, tampoco la inventé. Bueno, espero que eso se haya entendido algo, pero es que es difícil explicar a través de una cámara. No es para nada fácil. Al menos que seas profesor de algo y la podés explicar mejor, pero viste. Bueno, para finalizar, con 4 empleados la panadería logra la mejor combinación, es el punto de máxima eficiencia técnica. Como dije antes, la eficiencia técnica es... La eficiencia técnica es aprovechar de la mejor manera los factores disponibles, es decir, producir lo máximo con la mínima cantidad de factores. Como dije, con 4 empleados tiene su eficiencia máxima la panadería. Abajo en la descripción voy a dejar 2 links. Uno que es de la tabla que yo hice, que seguramente lo va a explicar mucho mejor el del video. Y va a haber otro video sobre la ley de los rendimientos decrecientes, que es otra forma para que se entienda mejor. Es con dibujito y todo eso, eso está bueno, no es con tablas. Dura solo... el de la tabla esta de la panadería dura 6 minutos y el otro creo que dura 3 minutos. Así que no les cuesta nada prestar 3 minutos de atención. Lo tengo acá. Bueno, el punto máximo de eficiencia técnica de la panadería es con 4 empleados. Bueno, como dije, que pasó que va a haber un punto donde los factores fijos se saturan porque hay muchos factores variables y no vamos a estar siendo eficientes. Por ejemplo, acá en la panadería había muchos empleados, ¿no? ¿Y qué pasa? Se satura el horno, si se puede decir así, estoy inventando. Porque por más insumos o por más factores variables que nosotros agreguemos, dejamos de ser eficientes. Eso es lo que quiero decir. Ahora, ¿cómo hacer para seguir creciendo más allá de este punto de eficiencia técnica? Es decir, que sería de 4 empleados, ¿no? ¿Cómo hago para aumentar la cantidad de producción total y seguir siendo eficiente? Porque nosotros podemos aumentar la producción total acá. Pero, perdón. Se me perdió. Acá está. Ahora, ¿cómo hacemos
¿Cómo hacemos para seguir creciendo? Para que la panadería no quede estancada en 150 kilos. Porque por más que yo le haría otro empleado o compre más insumo de harina, yo no puedo hacer más kilos de. Más kilos de harina, porque dejo de ser eficiente. O si quiero hacer, por ejemplo, compro más harina y quiero hacer más kilos, no puedo porque no me dan los empleados, no me da el tiempo, si se puede decir así. Entonces, ¿cómo hacer para seguir creciendo más allá de este punto de eficiencia técnica? Que el punto de eficiencia técnica es 4. Fíjense que 4, ahí está marcado con un tic, que es 140. Incluso puedo aumentar la producción a 150, pero ya dejo de ser eficiente y no me sirve. Para esto, para aumentar ese punto de eficiencia máxima, hay que invertir. Hay que comprar más hornos o agrandar el local o comprar otro local. Y aquí, cuando pasa esto, que invertimos, todos los factores dejan de ser todos los factores pasan a ser variables. Eso. Bueno, eso solo. Traté de explicarlo lo mejor posible. Entonces, para finalizar con este tema, ¿qué es la ley de los rendimientos decrecientes? La ley de los rendimientos decrecientes es una ley que postula o dice que si se añade una unidad de factor variable, que por ejemplo sería trabajadores, a un factor fijo, como por ejemplo sería el capital, el máquinas, el horno, la tierra, a partir de cierto punto, cada trabajador adicional aportará menos a la producción. Es decir, tengo acá, esperen un cachito. No lo encontré. Es decir que la ley de rendimiento decreciente es una ley que postula que mientras más factores variables agreguemos, que por ejemplo podría ser trabajadores, y los factores fijos sean constantes, es decir que no se compra más. Como dije, los factores fijos no es que se pueden haber menos o más. El factor fijo es algo que está ahí. Y como por ello yo dije, cuando invertimos ya todos dejan de ser factores, ya todos pasan a ser factores variables. Entonces, la ley de rendimiento decreciente es una ley que postula que lo tengo acá, no lo encuentro. Bueno, ahí está. Entonces, la ley de los rendimientos decrecientes es una ley que postula que si se añade una unidad de factor variable a un factor fijo, a partir de cierto punto, cada trabajador adicional aportará menos a la producción. O cada factor variable aportará menos a la producción. Ahí está. Bueno, eso es solo. Y recuerden que la ley de los rendimientos decrecientes se da en el corto plazo, no en el largo. Ahora, por último de todos, los instrumentos de la economía. Los instrumentos de la economía se usan para formalizar las relaciones entre las variables que intervienen en las hipótesis y las deducciones de ellas que se obtengan. Tengo que aclarar antes de seguir que los instrumentos de la economía yo en el libro no lo encontré, en ninguno de los dos. Son 3 que nos dieron, pero yo solo imprimí 2. Y no los pude encontrar ni nada. Fui a la biblioteca y esto lo saqué de un libro de teoría económica. Y es lo único que tengo, otra cosa no pude encontrar. Bueno, empezamos. Antes de empezar con los instrumentos, tenemos que decir que es una variable económica. Una variable económica es algo que influye en las decisiones relacionadas con los problemas económicos fundamentales o algo que se describe o algo que describe los resultados de esas decisiones.
¿Qué es una hipótesis? Una hipótesis es la suposición de algo que podría ser o no ser posible, y a partir de esta se puede desarrollar una investigación o análisis. Entonces, los instrumentos de la economía se usan para formalizar las relaciones entre las variables económicas y las relaciones entre las variables económicas que intervienen en las hipótesis y las deducciones que de ellas se obtengan. Entonces, los instrumentos de la economía se usan para formalizar las relaciones entre las variables económicas que intervienen en las hipótesis y las deducciones de ellas que se obtengan. Para realizar esto, lo que se hace es se utilizan tres instrumentos o procedimientos. Empezamos con el procedimiento verbal. Generalmente tiene enormes limitaciones el procedimiento verbal, por lo cual en muchos casos es casi imposible explicar solo verbalmente los fenómenos bajo estudio. El procedimiento verbal es explicar algo verbalmente, ¿no? Eso es obvio, pero generalmente es muy limitado, como dice acá, porque en muchos casos es muy difícil o casi imposible explicar solo con las palabras los fenómenos que están bajo estudio, los fenómenos económicos, obviamente. Otro instrumento es el procedimiento matemático o analítico. Por la generalidad de este procedimiento, el procedimiento matemático permite expresar con precisión ideas muy complejas que verbalmente se necesitan de una explicación muy larga o extensa. El procedimiento matemático se le llama también analítico, por eso dije eso. Bueno, dice que por lo general el procedimiento matemático permite expresar con precisión ideas muy complejas, que si lo hacemos verbalmente se necesitaría una explicación muy extensa o muy larga. Y por último tenemos el procedimiento geométrico o también llamado gráfico y matemático. Esta tiene una rigurosidad, por lo general, difícil de encontrar en el procedimiento verbal, además de los inconvenientes de la extensión para expresar un razonamiento. Quiero aclarar, tengo una duda, no sé si alguien me la puede responder, sobre si la FPP, yo sé que la FPP es un modelo teórico como lo expliqué antes, pero si es un procedimiento de análisis de la ciencia económica geométrico. Tengo la duda, y eso seguramente le preguntaré al profesor en la clase que tenemos el 5 de mayo. Pero bueno, no importa. Bueno, y con esto terminamos. Yo sé que el último tema fue muy... ¿cómo es? El último tema que de los instrumentos fue muy... no me sale. Fue muy corto o fue algo así por arriba, es que más información no pude conseguir. Y nada, en el libro no hay nada. Eso solo.